Y seguimos en este programa de Proyecto Federal del día de hoy. Bueno, hemos hablado de economía, momento ahora de hablar de salud. Y te pido que prestes mucha atención porque vamos a hablar de una patología con la que convive mucha gente, que es exactamente la celiaquía. Para ello hemos invitado a la doctora Graciela Melito. Graciela, gracias por estar nuevamente con nosotros. No, al contrario, un Hace gusto un volver. tiempito que no estabas, pero bueno, bienvenida nuevamente. Antes de empezar, Graciela, quiero remarcar este trabajo que estás realizando en la Universidad Maimónides, dentro de la dirección de las cátedras de farmacia y bioquímica, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, ahí felicitaciones. tratando de construir las profesionales de salud, a ver si aportamos un poco a la necesidad de la población. Vamos a sacar algunas dudas sobre este tema. Bueno, vamos a hablar ahora sí de la celiaquía, pero vamos a empezar por lo básico, lo fundamental. ¿A qué definimos ser celíaco? Bueno, la celiaquía es una enfermedad que es lamentablemente permanente, es una intolerancia permanente a una proteína que tienen ciertos cereales, que es el gluten. No se sabe bien las causas, se sigue investigando mucho. Hay alguna predisposición genética, hay algunas personas que tienen más tendencia a formarlo, y se creen que algunos factores en el desarrollo ambiental también lo pueden predisponer. Lo cierto es que está totalmente ligado a la alimentación, porque justamente es esta intolerancia que se provoca con esas proteínas que se llama gluten, particularmente con algunos componentes que tienen algunos cereales, no todos, que es el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Por lo tanto, está totalmente ligado a los consumos de los alimentos que tienen. No hay una cura. Aún, después vamos a hablar de algunos avances que hay al respecto, y no hay un tratamiento ni tampoco farmacológico. Lo que hay es una necesidad de tener una detección temprana y correcta. Por eso tal vez desde el ámbito incluso nosotros de la farmacia y en todos los ámbitos de salud, la interdisciplina es fundamental, como siempre lo decimos, porque podemos detectar casos que no se sepan que son celíacos. De hecho, por muchos años la celiaquía fue un misterio. Los síntomas generalmente son, como es un tema intestinal y es un problema en la absorción intestinal, y esa intolerancia genera una irritación. O sea, esa intolerancia provoca un proceso inflamatorio en el intestino. Entonces, generalmente esto está desarrollado a una descompostura, a problemas de digestión, o intolerancia a ciertos alimentos, pero hace muchos años no se sabía qué era. Se conocían otras intolerancias como la lactosa o algunos otros productos, pero no específicamente a esto. De hecho, mucha gente se ha enterado ya de adulto que tenía esta enfermedad. Por años las han tratado por problemas digestivos, por problemas de, no sé, colon irritable, por otras patologías, sin saber que tal vez era la celiaquía la causante. Hoy ya hay métodos diagnósticos mucho más avanzados, se puede ver con un análisis de sangre. Antes casi la metodología excluyente era llegar a una biopsia, que es un procedimiento más cruento, y hoy es confirmatorio, pero hay otros análisis y otra manera de detectarlo. Incluso el problema es en qué etapa de la vida, ¿no? Claro, no es lo mismo que te detecten de chico. Exacto. Después de 20 Exacto. Además, el desarrollo años, se da en cualquier momento, porque hay muchas personas que pueden comenzar a ser celíacos ya de grandes. No necesariamente esto es un proceso que se da sí o sí desde la infancia. O sea, lo puedes desarrollar en cualquier momento de la vida. En cualquier momento de la vida. Las sintomatologías, algunas son parecidas, porque todo lo que tiene que ver con la inflamación intestinal existe, o sea, lo que es ese tema de estar, de no tolerar los alimentos y tener generalmente descomposturas y sentirse mal, es algo constante. No vamos a dar términos precisos médicos, pero eso es constante. Pero según la etapa de la vida también tiene otros síntomas. Generalmente, como eso produce una mala absorción intestinal, también cuando son chicos hay muchos problemas de nutrición, chicos que crecen poco, se asocian a otras enfermedades, muchas veces son diabéticos o tienen alguna otra patología, tiroide, por ejemplo. O sea, porque también se considera en muchos casos que son enfermedades de tipo autoinmune. Son esas enfermedades donde nuestro propio organismo, nuestro propio sistema inmunológico ataca cosas que no tendría que pasar. Enfermedades autoinmunes conocidas son las diabetes, a veces también problemas de tiroides, que atacan como partes de nuestro organismo. En este caso, nuestro sistema inmunológico reacciona a proteínas de un cereal que generalmente se tendrían que tolerar normalmente, y sin embargo reaccionan de una manera alterada. Eso es lo que es la enfermedad celíaca. A ver, para tratar de entender y de que la persona que está del otro lado diga: de esto que me están diciendo me está pasando algo. Exacto. Y tal vez voy a un profesional
y piensa o supone que tengo tal cosa, pero sigo, por ejemplo, con un dolor de estómago, con molestia cuando como ciertos productos. Entonces, ahí ya hay un llamado de atención que tiene que también darse cuenta la persona que puede llegar a comenzar a convivir con la celiaquía, ¿no? Sí, por eso en todos los ámbitos tenemos la posibilidad de detectarlo. Justamente, en un ámbito de nosotros en una atención cotidiana que podemos tener en la farmacia, acá que hay tantos amigos de la farmacia que nos ven. Vos sos una persona que recurrentemente viene con un problema de que está descompuesta, que se siente mal, que tiene una intolerancia. No le han detectado nada en particular. Bueno, no sería raro que pudiera descartar que sea una persona celíaca. Hay algo que se comprueba muy fácilmente, que es en el consumo de los alimentos. Justamente el único tratamiento que hoy existe es suprimir la ingesta de los alimentos que tienen gluten, que son todos aquellos que tienen trigo, avena, cebada y centeno. Justamente la sigla TAC que aparece, como la estamos viendo, que es sin TAC, es por los cuatro cereales que tienen esta proteína, por lo cual tienen una intolerancia. Muchas veces, cuando se empieza a probar de no consumirlos, empiezan a notar una mejoría. Bueno, eso ya es un indicio muy claro. Esos consejos se los puede dar diferentes profesionales si es que no llegó a una detección precisa. Y después el análisis de sangre, que hoy es muy sencillo. En un análisis, así como se detectan otras cosas, hoy hay una manera de detectar justamente la generación que hacemos en el organismo de esos anticuerpos y son totalmente medibles. Ya eso es un diagnóstico muy preciso. ¿Qué pasa con el tema de los alimentos? Porque obviamente cuando a vos te dicen, bueno, vas a convivir con celiaquía durante un tiempo, vamos a hablar de la vacuna sí o no, pero tus alimentos van a ser otros, va a cambiar tu forma de comer y cosas que por ahí estabas acostumbrado. Seguramente viene esa cuestión de que lo vas a terminar extrañando desde algún lugar, porque se trata de suplir algunos alimentos, lo sabemos, pero no es lo mismo, no es igual. Totalmente, justamente como te comentaba, como no hay hoy un tratamiento alternativo, no hay medicaciones y no hay nada que pueda servir para tratarlo, la dieta es fundamental, por eso el apoyo de los profesionales de salud, nutricionistas, poder orientarlos. Hay mucho trabajo sobre eso, por suerte, a lo largo del tiempo. Muchas asociaciones, ONG que se han dedicado a esto, antes de que se empezaran ya tenemos mucha reglamentación al respecto en nuestro país, porque ya desde el 2007 se creó un programa nacional que tiene que ver con la detección y el control de la enfermedad celíaca. Y a partir de ahí, estamos viendo algunas imágenes que tienen que ver con una página que es del Ministerio de Salud. Hay mucha información para los pacientes y para también los familiares y saber cómo proceder. Y en eso fue fundamental, todos los organismos que tenían que ver con pacientes diabéticos, y hoy ya, desde hace varios años, tomado por los Ministerios de Salud, que justamente saber qué alimentos se pueden consumir. Y hay una lista de alimentos permitidos, porque nosotros hablamos de las harinas, pero las harinas no todas se consumen directamente. O sea, es muy fácil saber que si uno va a consumir un pan elaborado con harina de trigo, no lo va a poder hacer. Pero hay un montón de alimentos elaborados que tienen en su composición algún componente que tiene gluten, y muchas veces no se sabía. Hoy sí se sabe y hay un listado de esos alimentos, como también de los medicamentos. Eso fue un avance justamente en una resolución que hubo desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, la ANMAT, y que ya se convirtió en parte de la ley, que los medicamentos tienen que tener también la sigla si contiene o no contiene gluten. Así como ya los alimentos, es una reglamentación que hace años que está, que se tiene que indicar los que contienen o no contienen gluten, para que justamente los pacientes sepan si lo pueden consumir. Hace muchos años todo esto fue un trabajo de las organizaciones y hoy ya es una reglamentación que permite saber qué alimentos consumir. Hay otros alimentos que no tienen ningún problema, como ser las verduras, las frutas, o sea, ya se sabe que son productos naturales. Todo el producto que es natural, que no tiene esos cereales, son de fácil consumo. El tema son con los productos elaborados. ¿Qué pasa con la ley de celiaquía que ayuda y que busca para el paciente celíaco tener mayor y mejor acceso a la compra de los alimentos? Bueno, justamente a partir de todas estas resoluciones, de haberse creado el programa, ya desde el 2007 en adelante, hay una reglamentación con todo esto. Lo que se consiguió es hacer que hubiera una cobertura desde las obras sociales con respecto a las premezclas que se pueden usar para los pacientes celíacos. O sea, hay mezcla de ciertas harinas, por ejemplo, así como dijimos las que no se pueden, la harina de maíz, el arroz, el garbanzo, la mandioca, son algunos de los productos que sí podrían consumirlo. Entonces, para elaborar, como decíamos hace un rato, y querer comer un pan, se puede hacer
con otra forma de preparación. Entonces hoy existen productos semi-elaborados, premezclas para el consumo, para el enfermo celíaco, y a partir de la legislación se pudo conseguir una cobertura de eso. O sea, tener en cuenta que como no hay un medicamento, así como creo que todos saben que están las coberturas de salud, hay vademécums que cubren medicamentos para una patología. Para esta patología, el equivalente a un medicamento es el alimento. Entonces, los alimentos están considerados dentro de un monto para cubrirlo y a través del asesoramiento nutricionista se sabe cuál sería la necesidad que tendrían que tener básica y eso se le pone un valor que es el que las diferentes coberturas u obras sociales tienen que cubrir para el enfermo. Última pregunta. Vacuna para el celíaco. ¿Se está trabajando en este tema? Bueno, sí, hay un desarrollo desde el 2010, un poquito antes, en Australia, en Reino Unido, sobre una vacuna. Y ahora también hace muy poquito, el mes pasado salió una novedad de que tal vez un virus tuviera algo que ver, como siempre los virus están metidos en casi todas las enfermedades, pero la vacuna que se está trabajando desde hace años justamente tiene que ver con que se detectaron cuáles son las partes del gluten, algunos péptidos, o sea, son algunos aminoácidos que componen ese gluten, que son los que dan más toxicidad al enfermo, o sea, los que más alteran. Y se está generando, así como se hace con las alergias, generar una vacuna que se puede inocular en los enfermos en pocas dosis y empezar a hacer que su sistema no responda tan agresivamente a la ingesta de esas proteínas. Es el mismo tratamiento que se hace hoy con los tratamientos con algunos alergenos para la gente que tiene alergias. Se hacen pequeñas inoculaciones en unos procedimientos continuos que generarían que el organismo no reaccione tan violentamente cada vez que ese producto ingresa a nuestro organismo. Esa es una de las que se está evolucionando. Hoy se encuentra en fase 1. O sea, ya se está desarrollando, tiene un nombre, hay unas empresas que ya lo están desarrollando en Europa y están en fase 1, o sea que están ya en una investigación que pasó de los laboratorios a empezar la cadena de la posible producción. Y la otra línea es esto de los virus, que es muy reciente, en Science salió un artículo ahora en abril, con que se vio que hay una cierta predisposición que algunos virus que son normales en la infancia predispongan a que se hagan más intolerante a algunas personas. Bueno, ojalá llegue pronto la vacuna, Dios quiera que sí. Graciela, gracias por haber venido. Bueno, gracias por invitarme. Por favor. Bueno, como hablamos de salud, como hablamos de economía, también vamos a hablar